Shalom, shalom, un saludo, bienvenidos a Estudio Bíblico Maná. Bendito sea el Padre porque tenemos una fecha y un destino profético en Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a nuestro tema número 2 de la preparación en las fiestas del Eterno. Tenemos una cita con el destino. Todo apunta a Yeshua. Gracias a Adonai, que apunta a nuestro Salvador. Hoy vamos a estar en el tema El tiempo está contando. Y vamos a hablarles de los 1260 días hasta el regreso de Yeshua. Ya la semana pasada hablamos de los 28 épocas de la tierra, desde Berechit, desde la creación de Adán y la varona, hasta nuestro tiempo. Y vimos que en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, están los 28 tiempos divididos en 214 años. Y lo vimos en todo el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Muy bien. Volvamos a retomar la cita de Eclesiastés con la que estamos partiendo espiritualmente. El fundamento bíblico lo arrancamos para hablar de las citas con el destino proféticamente. Eclesiastés, capítulo 3, verso 8. Repítalo conmigo ahí en la pizarra. Dice: todo tiene su tiempo. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. La semana pasada nos quedamos con el tiempo de guerra y hablamos de todo lo que va a ser el tiempo de guerra. Pero hoy voy a especificar en el tiempo de guerra los 1260 días que la Biblia no me anuncia. Son proféticos para nosotros hoy en día. Muy bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que los años en la Torá se cuentan en el calendario civil, desde el mes de Tirri. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Es muy importante tener en cuenta esto, porque hay muchos anuncios en las redes sociales, en las cursos de escatología diciendo: llega el 31 de diciembre. Pues ahí no hay nada, porque los tiempos en la Biblia se muestran en el calendario civil, en los años, para contar el año Shemitah y para contar los años del jubileo. No lo mismo para nombrar las fiestas del Eterno en el calendario religioso, porque ahí tenemos que tener en cuenta que Adonai establece el calendario religioso con los meses del año, empezando con el mes de Abib. Proféticamente, todo lo que tenga que ver con las fiestas del Eterno en primavera apuntan al mes de Abib. Y proféticamente, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Yeshua apuntan al mes de Tirri. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos ya mucho material para entender el regreso de Yeshua. Sabemos que la Biblia nos envía y nos ordena, por eso tenemos la brújula, y la brújula que nos guía es Rosh Hodés. Para eso el Padre nos dejó la convocatoria de Rosh Hodés, que dice de que en mes celebraremos Rosh Hodés. Es un estatuto perpetuo en la Biblia. Y ahí en Rosh Hodés nos van mostrando cada día del mes que nos vamos acercando en el calendario religioso para lo que son las celebraciones de las fiestas del Eterno, y de mes en mes nos va acercando al calendario civil, que es cuando nos anuncia el comienzo del año, Rosh Hashanah, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entendiendo esas terminología tan importante, que ya la hemos hablado, que ya la hemos tocado, que sería muy bueno que la volvieras a ver, la van a ver en varias convocatorias en ese tiempo. Empezamos a entender Rosh Hashanah. A ver, Pastora Pili, ¿qué es Rosh Hashanah? ¿Lo que celebra el pueblo de Judá? No. Rosh Hashanah, la palabra correcta es, para empezar, desde el sexto día de la creación de Adán y la varona hasta el día de hoy. Entonces, cada convocatoria de Tirri también tenemos
el conteo de los años establecido por la palabra de Adonai. No porque nosotros no lo inventemos, no porque nuestros hermanos de Judá lo hayan inventado, sino porque es la forma de entender el calendario civil y entender el comienzo del año de los que es Shemitah y de lo que es jubileo. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Yo esto lo he explicado en muchísimas ocasiones. Esto hay demasiada enseñanza en Israel Casa Integral sobre el calendario lunar, sobre las fiestas del Eterno, sobre cuándo comienzan. Bueno, voy a ir adelantándome porque tenemos muy buen material hoy y necesito llegar a los 1260 días. Entonces, ¿cómo podemos contar el año? Pues los años se comienzan, como dice la palabra de Adonai y como lo establece Levítico 25, 8 al 13, dice que contaremos los años de Shemitah y que contaremos los años de jubileo a los 50. La Biblia ha sido muy clara sobre esto. Nosotros estamos a punto de llegar al jubileo de los 50 en 14 años. Póngale mucho cuidado porque esto va a ser muchísima bendición para nosotros. Ahora, la semana pasada nos quedamos en Eclesiastés 3, en los tiempos modernos, en los tiempos de guerra. Recuerden, cada periodo son 214 años, ¿verdad? Tiempo de nacer, tiempo de morir, de tiempo de nacer a tiempo de morir, 214 años. Y así sucesivamente hasta llegar a los tiempos modernos. ¿Cuándo comenzaron los 214 años de tiempo de guerra anunciado por la Torá? En el 5578. ¿Cuándo terminan los 214 años desde que comenzó los tiempos de guerra, lo de Napoleón, todo lo que tiene que ver con la historia de las guerras que hemos venido hasta el día de hoy? Terminan en el 5793. Agárrense que esto va a ser muy lindo porque la misma palabra nos va mostrando los tiempos, los momentos, los días, las horas, las señales. Esto mueve muy bien en el calendario de Adonai. Por eso cuando la semana pasada arranqué otra vez la convocatoria de la cita con el destino, comenzamos con el libro de Eclesiastés capítulo 3, que todos en algún momento lo hemos leído, pero que la sabiduría que tiene Eclesiastés 3 nos muestra que Adonai nos dejó establecidos los tiempos determinados y dice, todo tiene su tiempo bajo el cielo, no arriba, porque en el trono de Adonai no hay kairos, no hay tiempo. El tiempo es para la tierra. Muy bien, esto nos enseña muchísimo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Eclesiastés? Recapitulemos lo que vimos la semana pasada, que hay 28 tiempos desde el momento del huerto del Edén, desde el sexto día del huerto del Edén, hasta hoy, que es en los tiempos de guerra. Entonces, tenemos ¿cuántos tiempos dentro de Eclesiastés? 28. Y esos 28 son 214 años en cada tiempo. Lo vimos la semana pasada. Recapitulémoslo. 28 tiempos desde el nacer a la guerra de hoy en día, a los tiempos de guerra, que Yeshua nos dijo, cuando oigan de rumores de guerra, pilas. Y cuando escuchen de guerra, pilas. Entonces vamos a ver las pilas de hoy. Punto número 2, esos 28 tiempos están divididos en 214 años. Muy bien. Todos esos 214 años de tiempo de guerra terminan en el 5992, en el Rosh Hodés del 5992. Ya le voy a decir exactamente qué tiempo y cómo es importante esto. Hagámosle una recapitulación a esto. El último ciclo de 214 que estamos viviendo ahora, que comenzó en el 5579, esa fecha en el calendario gregoriano era el 1819. Ahí fue cuando comenzó todo lo que eran las expansiones de guerra a nivel mundial. Todos nosotros
Hemos visto que esto se está cumpliendo. El libro de Daniel hablaba de este tipo de guerras. Lo vimos en el libro de Daniel capítulo 9. Todo esto lo hemos visto en todos los aspectos espirituales. El Padre nos ha mostrado el calendario de Él para sus hijos, porque lo secreto le pertenece al Padre, pero lo revelado le pertenece a sus hijos. Vimos entonces que en 5783, que corresponde al calendario gregoriano 2023, se desató lo que escuchábamos en tiempos de guerra, rumores de guerra en el 5579, ¿cierto? Pero en el 5783 ya no son rumores de guerra, hay guerra, que es el 2023, y esa guerra empezó a ser utilizándose como lo que la palabra de Adonai dice que era el dragón con la bestia con las 7 cabezas. Ahí ya están formadas. Estamos en el 5783 en plena profecía bíblica y en el 2023. Vámonos a qué pasó en el 5784. Viene todo lo que es la guerra de Israel, la guerra otomana, porque es la resurrección del imperio otomano, 5784, que corresponde al 2024. Y ahí comenzó todo el proceso que hoy estamos viendo. Bien, les tengo palabra. 5792, que apuntan los 214 años, y vemos en profecía bíblica que es el año Shemitah. ¿A usted no le parece que la agenda de 2030, que es en el 5792, o sea, en el 2032, no es cualquier cosa? Se supone que para el compendio de la bestia, que representa unas 3 letras por allí bien proféticas, que es O, que es N, que es U, para esa agenda empieza lo que significa la era de la paz, comillas. Y ese es el comienzo del año Shemitah. Muy bien, entonces creo que para este momento que nosotros ya estamos en profecía bíblica y que estamos arrancando bajo una perspectiva espiritual, se necesita entender lo que el Padre nos está diciendo y cómo el Padre nos está llevando en cada una de sus áreas. Así que usted tiene que arrancar en esta área y ponerle mucho cuidado a lo que el Padre nos está diciendo y cómo el Padre quiere que nosotros andemos en el camino de su corrección. Amén. Bien, entonces estamos en el 5792, ¿verdad? Muy bien. El último de los 214 años. 214 años tenemos desde 1819 al 2032, como se los anuncié y como se los mostré. Y dijimos que esos tiempos, esos movimientos espirituales en esos 214 años apuntan al año Shemitah. Pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? ¿Y por qué es tan importante en profecía bíblica? No está pasando en la gráfica, ya en el screen. ¿Por qué es tan importante en profecía bíblica? Amén. Bueno, la tribulación puede comenzar en el 2032, o sea, los 1260 días. ¿Por qué nosotros tenemos que arrancar en tiempos de guerra con la tribulación? Y saben, una de las cosas más tristes que existen hoy en día es que la gente hoy en día dice: a mí no me interesa el tiempo de la tribulación porque nosotros nos vamos con Yeshua. Pero a poco se están dando cuenta muchas congregaciones que se predicaron de esta manera que efectivamente eso no era así. Y que la gente no está preparada para la venida de Yeshua y tampoco está preparada para la gran tribulación. Déjenme decirles, si usted no ve las noticias y no se está dando cuenta que estamos entrando en tiempo de tribulación, usted está fuera de la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 16, 12, 13. De los reyes del oriente
Acuérdense muy bien que Arabia Saudita, en todo lo que tiene que ver con profecía bíblica, está en los eventos finales en plena escritura, en plena cartelera del cielo. Voy a mostrarles los eventos que nos muestra la Biblia de que estaríamos empezando la gran tribulación. La primera señal para que veamos es que el río Éufrates en profecía bíblica se iba a secar. ¿Se secó? Se secó completamente. Porque es la forma como todo lo que tiene que ver con atravesar el mar, con todo lo que tiene que ver con la profecía del Éufrates, es para alcanzar la tierra de Israel. La Biblia dice que será como Gog y Magog, que yo ya enseñé esto aquí, como vendrían sobre Israel. Bien, ¿cómo sabemos que estamos en profecía bíblica? La Biblia me dice, la señal, lo que la Biblia me muestra en Apocalipsis 13:1, es que el monstruo de las 7 cabezas, G7, simbólicamente aparece como en el libro de Apocalipsis y serán 7 cabezas. Desde el 5792 que empieza el Shemitah, que es el 2032, y 1260 días, que es ese periodo de tiempo. ¡Wow! O sea que estamos cerca de muchas cosas profundas. Usted mire el monstruo de las 7 cabezas ya reunidas en el 2025, que estamos en el 5785, 7 años después, vamos a ver en auge todo lo que está sucediendo. De hecho, tenemos que ponerle mucho cuidado a esto. Ahí está la foto mejor plasmada de la historia de la humanidad, donde nos muestra que efectivamente los reyes del Oriente están listos para aparecer en escena. Y todo esto se está viendo frente a nuestros ojos. ¿Cómo sabemos del regreso? ¿Cómo sabemos de que las citas del destino apuntan al regreso de Yeshua proféticamente? Guerras y rumores de guerras. Yeshua dijo: cuando escuchen de rumores todavía no es el tiempo, pero cuando estén en guerra, ese es el tiempo. Y estamos en guerra. Estamos en una guerra espiritual profunda también. Miren en el mapa y miren todos los países que están ya hablando de guerra. Miren lo que está pasando con Venezuela, miren lo que está pasando en México, miren lo que está pasando en Sudamérica. Miren cómo arde el Oriente, todo el Medio Oriente, cómo está ardiendo y cómo está ardiendo África. Miren el conflicto bélico y dense en cuenta que estamos en rumores de guerra. Perdón, en guerra. Ya no estamos en rumores de guerra. Ahora decodifiquemos. Ahora sí vamos a entrar en proceso. Ya les di el contexto, ahora entremos en proceso. Nos falta decodificar 3 años y medio. O sea, son 1260 días, o 42 meses. Recuerden algo sumamente importante. Si la Biblia me dice 42 meses, me está diciendo apúntense a las fiestas del Eterno. Si la Biblia me habla de 1260 días, me dice, miren los años. Entonces, cuando empezamos a entender, miren, esto es apasionante, porque hay gente que dice, yo no entiendo nada de eso. Yo no entiendo qué son 140, qué son 144, qué son 1260. Pero amados, si no le colocamos cuidado a la profecía bíblica, tendremos a ser muy engañados por lo que viene. Ahí es importante que entendamos el tema. Vivimos en esos tiempos donde el modelo de la maldad se ha multiplicado. La Biblia dice todos los aspectos por los cuales la cita con el destino en Yeshua se está cumpliendo. El periodo de los 1260 días, o los 42 meses, o los 3 años y medio, en el reloj profético, nos recuerda que el poder del enemigo es limitado. Tengo noticias para ti. Yeshua viene, el enemigo va a ejercer su guerra peor
la peor guerra en el mundo, pero su poder está limitado. Y eso es glorioso para nosotros como hijos de Adonai. Bien, en los 3 años y medio, diga conmigo, en los 3 años y medio, la Moedín está señalada. Yeshua nos la señaló, Yeshua nos la mostró, Yeshua nos dejó todo el recorrido para entenderlo. Lo que pasa es que no entendemos la palabra profética de Yeshua. La hemos ignorado, la hemos dejado a un lado. Y Yeshua fue la persona que más nos enseñó de profecía bíblica. Mire Mateo 24:32. Abra su Biblia y búsquenla en su Biblia para saber si yo no me equivoqué en la cita. Siempre es bueno que lo haga. Y vamos al verso 32. ¿Qué dice? De la higuera aprended. Y la higuera es Israel. La higuera tipológicamente es Israel. Cuando su rama está tierna, ya Israel está brotando en su rama, y brotan sus hojas, ya Israel brotó, sabéis que el verano está cerca. A ver, pastora Pili, explica esa cita bíblica. Pues es que es tan hermoso. La higuera, Israel. Ya está tierna, ya entró en profecía bíblica. Ya brotó sus hojas, o sea, ya se expandió. Y dice, ¿sabéis que el verano, cuando el rey está en el campo? En el verano. ¿Y cuando llega Yeshua? En el otoño. Entonces está bien claro que la profecía nos está diciendo, estén preparados. Esa es la palabra con la cual yo quiero trabajar mucho en estas citas del destino. En los 3 años y medio, la Moedín que está señalada, dice el verso 36 del libro de Mateo, y lo dice Yeshua, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre. ¿Por qué Yeshua nos habló de día y hora y no nos dijo ni el año, ni el mes? Nunca nos dijo eso. Dijo el día y la hora. Recuerden que yo enseñé de esto y les dije, amados, el día y la hora tiene que ver con Rosh Hodesh. Por eso es tan importante celebrar Rosh Hodesh. Cuando usted pasa desapercibido Rosh Hodesh, perdió la brújula por donde el Padre está caminando. En los 3 años y medio, la Moedín está señalada, entonces, sabemos la temporada, ¿cierto? Sabemos que va a ser en otoño, por Levítico 23. Sabemos el día. ¿Por qué? Porque es Yom Teruah. Es el día de la ceremonia de coronación y también es el día cabeza del año, Rosh Hashanah, cabeza del año, y juntas se unen para hacer la celebración de coronación del rey. Nuestros hermanos de Judá celebran Rosh Hashanah. Ellos no creen que Yeshua vuelva. Nosotros ya tenemos la profecía completa y entendemos que nosotros celebramos Yom Teruah, ¿verdad? Porque es el día de la coronación de nuestro rey. Si no esperamos la segunda venida de Yeshua en ese día y decimos, no, eso no es conmigo, a mí no me importa. Pues es el día de la coronación de tu Mashiach, es el día del regreso de Yeshua. Muy bien. En los 3 años y medio, la Biblia también me dice en Yeshua, en el mismo Mateo 24, que es la profecía bíblica, por tanto, también vosotros estad preparados. Miren, amados, ¿saben una cosa? Lo más difícil del mundo en este momento es que la gente no quiere escuchar esto. La gente solo en los años 80, 70, 60, 90 o 2000, la gente que me voy con él, me voy con él. ¿Para qué prepararnos? Pero Yeshua no nos dijo, se van conmigo, dijo, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. No dice se los llevará, dice vendrá a la hora que no pensáis. Le voy a decir algo. ¿Sabe que la Biblia tiene el secreto de la hora? Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado como que él no dijo el día ni la hora y entonces ahí nos quedamos. Sí lo dijo. El problema es que nos quedamos sin escudriñar las escrituras y ahí está la verdad.
Entonces Jesús nos dijo, miren la higuera, el tiempo, la hora, la modedín, estén preparados. Pero la gente no está preparada para la venida de Jesús. La gente no se quiere preparar para la venida de Jesús. El mundo sigue en su rutina, pensando el arrebatamiento, el rapto, nos vamos, todos se quedan, usted quédese, yo me voy. Pero la Biblia no me dice a mí bíblicamente que Jesús dice, porque yo vendré y me los llevaré. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, escudriñe las escrituras. Pilas con el screen. Escudriñe las escrituras. ¿Qué dice la escritura con respecto a la hora? A medianoche. ¿Se acuerdan de las vírgenes, no? 10 vírgenes. Y de pronto Yeshua a medianoche, y la gente pensaba que se tardaba el novio, y 5 se quedaron dormidas. Y cuando las 5 quisieron entrar, Yeshua les dijo, yo a ustedes no las conozco, yo no sé quiénes son ustedes, ¿dónde está su aceite? Hasta luego. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas, porque se quedaron dormidas pensando, no, ya no viene, la gente hoy en día está dormida. A medianoche, entonces hay una hora determinada. ¿Sabes por qué la medianoche? Porque tiene que ver con el comienzo del día de la Torá, que nosotros pensamos que comienza a las 6 de la mañana y resulta que en la Torá es al atardecer. Usted se acuerda que yo le he enseñado que hay una profecía bíblica en el libro de Berechit donde dice que al 6.º día Adonai creó al hombre y a la mujer, pero él terminó ese día al 7.º día y lo bendijo. Todos los días de la Torá comienzan al atardecer. Y la Biblia me muestra en profecía bíblica, a medianoche llegó el novio, ¿verdad? Y 5 estaban preparadas y 5 estaban fuera del contexto espiritual. Tremendo. Ahora, vamos a los 3 años y medio. Vamos a entrar en los 3 años y medio. Les estoy mostrando que sí sabemos la Moedín, que sí sabemos la hora, prácticamente la podemos saber por profecía bíblica, y que sí sabemos los tiempos. O sea, que no nos quedemos con el cuento que no sabemos nada. Y que bueno, que Jesús va a llegar algún día. No, momentito. Serios en Torá. Porque si verdaderamente sabemos de la palabra, tenemos que escudriñar. Y miren que yo les estoy tocando los temas en el Brit Hadach. Así que nadie me puede decir, no, esas son las profecías del Antiguo Testamento. No. Estoy tocando profecía del Brit Hadach, del pacto renovado. Primera de Tesalonicenses 5:2. Pues vosotros mismos perfectamente, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Miren la profecía, al caer el sol ya es noche, pero es el comienzo de los días. Falta de codificar los 3 años y medio para entender el tema completo. Vamos a ir. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, léalo, ¿para cuándo? Para la hora, para el día, para el mes y para el año, dice Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si ven que la Biblia sí me da detalles a mí, hay que escudriñar lo que Jesús quiere que encontremos. ¿Qué dice Apocalipsis 9:11? Y tienen por el rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdalón y en griego Apolión. Entonces, en 3 años y medio va a haber un rey, un antimachía, que va a aparecer en escena. Tengo noticias ahí. Y cuando aparezca en escena, como la gente no escuchó nada de preparación de los tiempos de tribulación, de los tiempos del engaño, de los tiempos de la antimachía, la gente va a creer en ese rey.
Y la gente va a creer que ese rey es Yeshua. Y el mundo se va a ir contra Yeshua, porque todo lo que está apuntando en este momento apunta contra Yeshua. Y entre más nosotros en la predicación quitemos el tiempo de tribulación y no le enseñemos a la gente que vienen tiempos difíciles, aunque no tenemos por qué tener miedo, porque Yeshua es nuestra esperanza, sí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, le voy a dar ejemplos. Hay pastores progresistas del siglo XXI. Hay uno que se llama Joel Osteen que dice: no tengo por qué hablar de arrepentimiento, me gusta el amor, el perdón, y ya, eso es todo. Ese tipo de predicación progresista hace que la gente crea que Jesús le va a salvar porque lo ama y punto, y se acabó. Ahora bien, hay pastores progresistas del siglo XXI que hablan de la Biblia, la palabra de Dios, y dicen: en muchas iglesias progresistas puede oír algo como que la Biblia es un libro humano escrito sobre Dios. Ustedes están escuchando en este momento en las redes sociales demasiado mensaje progresista. Bien, otro mensaje progresista fue un libro que sacaron de Brian McLaren, El mensaje secreto de Jesús. Y dice que todos los musulmanes consideran a Jesús un gran profeta. ¿Qué le quiere decir ese libro a la humanidad? Somos hermanos. Los musulmanes y nosotros nos entendemos, discúlpeme. Mi Adonai es diferente a Mahoma. Mi Adonai es diferente a Alá. ¿Están conmigo? Porque es importante entender nuestra Biblia es la palabra de Adonai, inspirada, revelada por Adonai, iluminada por Adonai. Pero el libro del profeta no tiene nada que ver con nuestra Biblia. No tiene ni iluminación, ni revelación, ni es inspirado por el Ruach HaKodesh. Tenemos que entender cuál es la diferencia. No podemos dejar que nadie nos venga a meter gato por liebre. Otro, un ministro que se llama Tony Ocampo, ministro bautista muy reconocido en redes sociales, dice: los musulmanes están alineados con el Nuevo Testamento y con el profeta Jesús. Óiganme, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? Hay que tener un cuidado sobrenatural con lo que se predica hoy en día, pero eso es progresismo hoy en día. Y los pastores progresistas del siglo XXI, Jesús es un profeta que no murió, sino que se fue al cielo. Va a volver para corregir a los cristianos. Eso está en el libro de los musulmanes, en el Corán, Sura 4, 1:57 y 1:59. Jesús es un profeta que no murió, se fue al cielo. Cuando regresa como el anticristo. Punto. O el Machía de ellos. Debo mostrarles el Machía que va a reinar en los tiempos de los 3 años y medio. Aquí ustedes tienen una bandera, ISIS, escrita en árabe en blanco. Miren, la Biblia nos dice todas las señales. No hay Dios que Alá, el mensajero de Dios, Mahoma. ¿Sabía usted que Apocalipsis capítulo 6 nos muestra el caballo blanco, verdad? Pues mírenlo, ahí lo tiene. Todo lo que tenga que ver con estos movimientos está sobre el caballo blanco, la bandera en letras blancas, para que nosotros seamos entendidos en los tiempos. 1819, el año 5785, son 207 años. ¿No son 214, pastora? Sí, es que hasta el 5785 son 27 y hasta el 5792 son los 214 años. ¿Me entendieron, verdad? Ellos van a utilizar la Biblia para mostrar cómo vendrá el Mahdi, que aparece en Apocalipsis 6:1, los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces los pastores hoy en día ignoran las escrituras como si ahí no estuviera escrita la verdad. ¿Qué se
será de este que vendrá en esos 3 años y medio? En los primeros 7 años, nosotros vemos, acuérdense, está dividido en 2 periodos. Tenemos 7 años de gran tribulación, que son 1260 días, ¿cierto? Lo entendemos. Estamos en el periodo de los 214 años, en el último periodo mundial. Pero ¿qué pasa? Que en el primer periodo parece, ¿verdad? Es el anti-Machía, pero parece como si fuera el Machía. Ese es en el primer periodo. Pero a la mitad del periodo va a romper su pacto con Israel, y lo que va a hacer es gobernar correctamente como el anti-Machía, ¿cierto? ¿Para qué? Para el día que aparezca Yeshua aparezca, Yeshua aparezca como si fuera el antimachía, y el antimachía como si fuera Yeshua. Mire lo que dice Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cuándo? ¿Al principio? Pues no. ¿Cuándo? A la mitad, ¿verdad? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Mírenlo, ahí está. Estoy hablando de lo que la Biblia nos muestra a nosotros que es. Entonces, la Biblia ha sido muy clara en profecía bíblica. El cuerno pequeño, que representa al anticristo, tendrá dominio, pero solo por 42 meses. Apocalipsis capítulo 3, 13, verso 5. ¿Cuánto tiempo? Medio tiempo. ¿Desde dónde? 2032. Y luego vienen de este 2032, medio tiempo. ¿Ok? Medio tiempo. Wow. O sea que nos tenemos que preparar, pero bien, para lo que viene. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos muestra que esto va a ser la época de mayor engaño y lo dominará. O sea, el engaño va a dominar al mundo y la gente va a perderse en el espacio espiritual porque no va a entender profecía bíblica, porque le enseñaron que Yeshua viene y se los lleva y los va a tener allá arriba caminando en las calles de oro, mar de cristal. Y luego, entonces, cuando todo termine, los va a bajar y les va a decir: ay, tan lindos ustedes, vengan para acá. Pero la Biblia no me muestra eso. La asamblea de Adonai pasará la gran tribulación. El problema es que no está preparada, está engañada y está dominada. Cuando se enseña sobre esto, vienen los defensores del rapto y dicen: no, eso no va a suceder, que Dios va a querer que sus hijos pasen. Discúlpeme, cuando Israel estuvo en las 10 plagas, en las 10 señales, prodigios para Israel, plagas para Egipto, Yeshua Adonai dijo: no, sáquenlos y me los llevan al cielo, y cuando todas las 10 plagas terminen, vuélvanlos a bajar. No, ellos estaban en la tierra de Gosén, pero guardados por Adonai, pero nunca los sacó de la tierra, porque Adonai es claro en su profecía bíblica. Entonces, sin exponer el evangelio completo, ¿qué es el evangelio completo? Desde Bereshit hasta Apocalipsis. El evangelio completo no es solamente que Yeshua vino, murió en una cruz, resucitó y se acabó el cuento. No, el evangelio completo es desde Bereshit, qué pasó en el pecado original, cómo el Padre hizo su plan de redención, cómo preparó el plan de redención a través de las Moedín, cómo vino como Cordero de Pesa, cómo Él resucitó, murió y resucitó y dejó el plan establecido para regresar. Ese es el plan completo de las convocatorias del Eterno. Va a ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a oficiar públicamente la ceremonia de Yom Kippur y va a estar en las bodas del Cordero con su pueblo. Y ese pedacito nadie nos lo contó así tan fácil. Así que tenemos que entenderlo, estudiarlo y escudriñarlo. Bien,
Vamos a entender esto aquí. ¿Por qué esta ola de difamación contra Yeshua? ¿Usted no está escuchando la ola de difamación contra la persona de Yeshua? Hoy en día estamos en la ola. Mire, la Biblia dice que en el momento en que empezara a pasar eso, ya el antimachía estaba manejando sus hilos espirituales. ¿Usted no está escuchando que Yeshua no es Adonai? ¿Usted no está escuchando la difamación hacia Yeshua diciendo que era un profeta? ¿Usted no está escuchando a los pastores de hoy en día que tampoco están creyendo que Yeshua haya muerto en la cruz? Venga, le voy a mostrar algo. Mire la difamación. En los premios Oro no fue lo que se habló de que la Biblia, el Dios de la Biblia era un Dios inventado. Usted no está escuchando lo que está pasando con los artistas de hoy en día que se burlan de la muerte de Yeshua. Mire la foto de Madonna. Mire a Madonna burlándose de Yeshua como la. Cuando usted ve una foto de Mahoma o del profeta Alá o cualquiera de ellos, del Dios Alá, burlándose de alguien. ¿Por qué de Yeshua? ¿Por qué la difamación contra Yeshua? Mire a Kamala Harris, que dijo, cuando una persona gritó, Yeshua es el rey, ella se atacó de la risa y dijo, sí, ¿cómo no? Mire a lo que está pasando en ese momento. Netflix quería sacar una película acerca de Jesús gay. Y eso fue pero una polémica violenta en las redes sociales contra esto. Mas, sin embargo, le voy a decir, ya está en varias partes colocada. Jesús gay. La difamación contra Yeshua llegó hasta todo lo que es la plana de artistas en la temporada, como la película Jesucristo Superestrella, que es una blasfemia total contra la dignidad de Yeshua. No vaya más lejos. Mire los Juegos Olímpicos. Mire lo que está pasando. Los Juegos Olímpicos hacen una parodia contra la última cena en Yeshua. Pesa más. Eso fue una blasfemia terrible de la comunidad LGTB contra Yeshua. No vaya más lejos. Mire la juventud de hoy en día utilizando camisetas contra Yeshua. La gente se pone una camiseta y a veces ni siquiera tienen idea, o muchas veces sí tienen idea, o con estrellas de 5 puntas. Todo eso es una profunda guerra espiritual contra el nombre de Yeshua. Y hoy en día, cuando nosotros estamos enseñando en profecía bíblica, digo yo, Yeshua es Adonai. Usted no tiene ni idea la cantidad de gente que escribe y le dice a uno, eso es blasfemia, eso no funciona, eso no es verdad, Yeshua no es Adonai. ¡Wow! Toda la campaña espiritual de los medios de comunicación, todo lo que tenga que ver con Yeshua está en este momento en el furor de la difamación total y absoluta. Usted va a ver en los últimos años cómo la gente va a querer que no le nombren a Yeshua, que no nombren ni siquiera a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Daniel 7:25, Apocalipsis capítulo 11, verso 13, del start a la profecía bíblica. Comience a entender por dónde estamos caminando. Estamos en el poder del anticristo, pero tenemos una palabra profética. Es limitado. Diga conmigo, ¿es qué? Limitado. Muy bien. Vivimos entonces en los tiempos donde la maldad se ha multiplicado y estamos para entrar en los 1260 días, 3 años y medio. ¿Qué va a hacer el antimachía? Y lo más duro, como la gente no está preparada, va a desertar de las líneas del evangelio, porque él viene a oprimir a los santos por tiempos y medio tiempo. La Biblia lo anuncia clara y repetidamente. ¿Qué va a hacer? Mucha gente va a apostatar de la fe, porque él va a tener la autoridad. La Biblia dice en Apocalipsis 13:5 que serán 42 meses. ¿Cuántos?
3 años y medio, 1260 días. El enemigo nunca será eterno. Satán no será eterno. Su poder tiene fecha de expiración. Gracias a Adonai. Ese es el consuelo que tenemos. Ahora, entremos al testimonio en medio de la oscuridad. Estamos viviendo las horas más oscuras de la humanidad. Sí, claro, las estamos viviendo. Pero algo importante. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. La Biblia nos habla de los 2 testigos que profetizarán por 1260 días. ¿Sabes que esos testigos, la gente dice, bueno, son Moisés o son el profeta Elías? Tú y yo somos testigos del proceso. Nos representamos como fieles verdaderos. Tú y yo tenemos que en este tiempo profetizar. No podemos ser cobardes, no podemos ser callados, no podemos decir, ay, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado de decirle. No. Este es el tiempo de enseñar la verdad. Hay gente que no nos va a querer escuchar. Hay gente que va a apagar el televisor. Hay gente que se va a salir. Hay gente que no le va a gustar escuchar la verdad. Pero la tenemos que decir. Porque la verdadera congregación habla la verdad. ¿Cuál es la misión de nosotros hoy? ¿Cuál es tu visión en el evangelio? El remanente. El remanente. El remanente. El remanente. Déjame llevarte a profecía bíblica. En este tiempo, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, dice que la mujer está sustentada 1260 días. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 12, 6, porque creo que necesita usted escuchar en los 1260 por todo lado. Y si me permiten, quiero dejar un taller sobre esto, porque a veces ustedes se quedan solamente con este pedacito y no avanzan más. Y necesito que ustedes lean las citas bíblicas y entiendan en profecía bíblica para dónde va todo esto. Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Y la mujer, que representa a Israel, que nos representa a nosotros, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Adonai para que allí sea sustentada. ¿Cuántos? Por 1260 días. Israel tendrá que ser separada, la Israel verdadera de todo el mundo, el remanente injertado en Yeshua, va a ser separado. ¿Cuánto? 3 años y medio, como el pueblo de Israel en Gosén. Pero viviremos la gran tribulación. El desierto es un lugar de prueba. El desierto es un lugar de provisión también. Por eso nosotros no tenemos que temer ni meternos en un búnker ni nada. Es un lugar de prueba, pero es un lugar de provisión. Porque el Padre tiene todo bajo control. Él lo preparó. Ya vengo a guardar a su pueblo en medio de la tribulación. La gente no le tiene por qué dar miedo, porque el Padre dijo que nos iba a guardar en medio de la tribulación. Ahora, hablemos del regreso de Yeshua. Dijimos que todo esto lo que apunta es al regreso de Yeshua. Esto es lo más interesante. No es que nos vamos con Él, sino que Él regresa. Déjame compartirte algo. ¿Qué rey va a regresar y no va a encontrar súbditos? Pues Yeshua regresa y tiene que encontrar a su pueblo. Entonces, ¿qué va a pasar después de esos 1260 días? El anticristo va a caer. Como tiene tiempo limitado, su tiempo está listo para caer. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Yeshua lo destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. El Mesías regresará en gloria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yeshua no va a regresar fracasado. Yeshua va a regresar en gloria. Imagínense en el momento del regreso de Yeshua. ¿Cuántos judíos en este momento no están recibiendo la revelación de Yeshua? ¿Y cuántos en el momento de su regreso van a ver al que traspasaron? Déjame decirte, la Biblia dice que va a haber un terremoto
violento en Israel, que va a partir la ciudad en dos. ¿Usted se imagina el momento que está viendo Israel, que las calles ya se están grieteando? Si usted ve lo del Instituto del Templo, usted va a ver que existe ya las calles grieteándose en Israel. Oh, qué venida tan poderosa la de Jesús. ¿Por qué esta ola de difamación hacia Jesús? Porque el antimasía se va a parecer a Jesús. Pero ¿cómo vamos a conocer el impostor? Conociendo el verdadero, amando al verdadero, entendiendo su palabra en el verdadero, caminando en lo verdadero, en las citas con el destino vamos conociendo a Yeshua. Miren, en Pesa conocemos a Yeshua, en Hanmatzá conocemos a Yeshua, en Bikurín conocemos a Yeshua, en Chabot conocemos a Yeshua, en Yom Teruah conocemos a Yeshua, en Yom Kippur conocemos a Yeshua, en Sukkot conocemos a Yeshua, en Shemini Aretz conocemos a Yeshua. Tenemos que conocer al Yeshua hebreo que nosotros tenemos. ¿Cómo? Por eso tenemos tan hermosamente el para allá. Ahora bien, final. Serán 6.000 años, ¿cierto? Voy a mostrarles a ustedes algo hermoso que apunta a todo esto. Tenemos 214 años. La Biblia dice tiempo de guerra en Eclesiastés. Estamos en tiempo de guerra, 214 años serán de guerra. Y vienen los 6.000 del Shabbat milenial o del reinado de Jesús. ¿Cierto? Es lo que la Biblia dice. Ese remanente que guarda sus mandamientos será el verdadero remanente guardado por Adonai. ¿A qué se refiere esto? Miren lo que dice. La Biblia dice en Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Repita eso, pastora Pili. Sí, el remanente es aquel que guarda los mandamientos y el testimonio de Yeshua. ¿Por qué? Porque si se queda con guardar los mandamientos se va para Judá. Pero Judá sin Yeshua no es salvo. Entonces la Biblia dice, el que guarda los mandamientos y guarda el testimonio de Yeshua, cree en Yeshua, vive en Yeshua, entiende a Yeshua. Van conmigo, ¿no? Eso es Apocalipsis 12:17. Podemos decir que Hasatán está vencido, Yeshua Hamashiach es el Adonai, Yeshua Hamashiach es el vencedor, y a mí no me vas a engañar. Yeshua es Adonai y es mi rey y es mi Señor. Él es uno en mí. Si entendemos esto y entendemos todo lo que estoy compartiendo con ustedes, entenderemos, vuélvalo a decir juntos conmigo, ¿estás vencido? Dígalo. ¿Tú estás vencido? Yeshua Hamashiach es el Adonai. Yeshua Hamashiach es el vencedor. A mí no me vas a engañar. Yeshua Hamashiach es Adonai. Y es mi rey. Y yo soy como él. Puestos en pie, vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Padre que nos dé a nosotros en este momento un discernimiento espiritual en el área de la enseñanza y que podamos nosotros entender los tiempos en donde estamos y saber que en estos tiempos Yeshua reinará con autoridad. Sabemos entonces el tiempo, el día, la hora y la movida, ¿sí o no? Hágalo conmigo en voz alta. Ayúdeme, por favor, dígalo. Padre eterno, gracias porque has establecido límites al poder del enemigo. Ayúdame a ser fiel en estos tiempos, a dar testimonio con valentía,
a confiar en que nos guardarás en medio de la prueba. Pon en nosotros un espíritu de preparación, un espíritu de esperanza, para que cuando aparezca Yeshua en gloria, seamos hallados irreprensibles y llenos de gozo. En el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Gracias, amados. Gracias por estar con nosotros. No se pierda, por favor, las fiestas del Eterno, el hilo conductor de la Torah a Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.